Dios no está lejos cuando algo nos duele, cuando algo nos afecta, cuando algo nos causa tristeza. Y bueno, eso. Muchas gracias y vamos a orar antes de empezar. Gracias, Espíritu Santo, porque vos nos guías a arrepentimiento, vos nos revelás a Jesús. Gracias porque hoy no queremos más conocimiento que envanece y mata, queremos revelación que transforma. Queremos que nuestra mente y corazón se conecten con el tuyo y que nuestras vidas no vuelvan a ser las mismas, Señor. Gracias porque vos nos hablás en el nombre de Jesús. Amén. Y pues estaba pensando en un título para el día de hoy. Espero hablar de lo que puse aquí en el título. Si me pierdo, pues ni modo. Pero el título es Jesús no está lejos. Jesús no está lejos. Y hay muchas mentiras que el enemigo pone en nuestra vida, porque todos estamos en una lucha mientras estemos en este cuerpo, pero tenemos la victoria en Cristo. Él es la respuesta a nuestras luchas, Él es la respuesta cuando estamos mal, Él es la respuesta a nuestra eternidad, Él es la respuesta a un corazón que tal vez se siente rechazado o hecho a un lado o abandonado o solo. Jesús es la respuesta. Y el enemigo nos miente tratando de tergiversar lo que la Biblia dice acerca del corazón de Dios y se mete en nuestra mente para que pensemos otra cosa. Y hay dos mentiras en específico que quiero resaltar el día de hoy, que dice, la primera mentira es, Dios no te ama cuando estamos pasando por algún asunto. Y la segunda mentira es, el Señor no está cerca, Dios está lejos. Y esas dos mentiras, cuando permitimos que se queden en nuestra mente, nos van debilitando, ya luego nos falta fe, ya luego nos deprimimos o estamos tristes o ya luego estamos afanados, ansiosos. Entonces, si esa mentira se anida en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra cabeza, es probable que caigamos, pero por eso la estamos exponiendo el día de hoy. Entonces, ¿cuántos vamos a ser libres de esa mentira hoy? A mí me sucedió en varias ocasiones en mi vida y en el caminar en Cristo, y lo he compartido aquí, lo he compartido a solas, pero específicamente quiero hablar de algunos procesos en mi vida en los que parecía como que Jesús estaba lejos, pero realmente no lo estaba. Y pude experimentar su presencia y su amor de una forma que nunca lo había experimentado, y mi fe y mi corazón se arraigó en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y bueno, antes de empezar, ya dije las dos mentiras. La primera es que el enemigo nos susurra, Dios no te ama. Y la segunda es, Dios no está cerca. Pero aquí voy a leer dos versículos que refutan completamente esta mentira que el enemigo quiere venir a hablar a nuestras vidas, y nos vamos a basar en eso en el resto del mensaje. En Juan, del 16 al 33, en la Reina Valera Contemporánea, dice, estas cosas le he hablado para que en mí tengan paz. Y para saber de qué está hablando Jesús, pues hay que leer los versículos anteriores. Es Juan 16, 33, en la Reina Valera Contemporánea. Estas cosas le he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Sí vamos a tener aflicción. Sí va a haber dificultad. Sí va a haber persecución. Sí nos vamos a sentir de repente rechazados. De repente nos va a faltar fuerza. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo y a Jesús que nos acompañan y reconfortan en todo momento y situación. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, lo primero nos habla sobre, esto le he hablado. ¿Qué estamos escuchando? ¿La voz del enemigo o la voz de Jesús? ¿Estamos escuchando la voz del temor, que todos hemos estado ahí? ¿O estamos escuchando las palabras de Jesús que
¿qué es lo que provoca en nuestra vida? ¿Cuál es el fruto de escucharlo? Paz, tener paz, quietud, estar tranquilos. En el mundo, dice aquí, vamos a tener aflicción, y si Jesús lo dijo, pues le creo, al igual que todas las otras cosas que Él dijo, y también le creo. Pero la gracia y lo fantástico de esto es que cuando llegamos al Evangelio, aceptamos a Jesús, ya no hay problemas, ya no hay dificultades, ya no hay absolutamente nada. No es cierto, es una mentira. Sí va a haber cuestiones que nos afligen, que nos angustian, pero con Jesús las cruzamos. Y no solo eso, también con el cuerpo, con la iglesia, uniéndonos con otros. Y al final vamos a ver un poquito de eso. La segunda promesa que quiero leer es Mateo 28:20 en la NTV. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Es Jesús hablando a sus discípulos antes de ascender al cielo. Pero esta no es la parte en la que me voy a enfocar, sino la segunda. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Digamos, Jesús está conmigo. Jesús está cerca. Y no solo eso, ya no lo digan, no solo eso, sino que nos ayuda, nos acompaña y sostiene nuestro corazón con su palabra. Ahora, ahí rápidamente lo voy a decir, ¿con qué estamos sosteniendo nuestra mente? ¿Qué es lo que está alimentando nuestro ser? Cuando no son las palabras de Jesús, no hay paz. Ahorita en el primer versículo que leía decía, le he hablado esto para que en mí tengan paz. ¿En quién? En Jesús. Permanecer en Él, en su palabra. Entonces, lanzo la primera pregunta, ¿qué estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Y realmente la respuesta a esa pregunta nos va a decir qué es lo que está guiando nuestra vida. Y ahorita, no crean que se me ha olvidado, dije que iba a compartir un poco de procesos en los que yo experimenté esto. En los que tuve la tentación de pensar que Dios estaba lejos, que Jesús estaba lejos, pero realmente no lo estaba y estaba conmigo. Y cuando me rendí y me humillé, lo pude volver a experimentar. O lo experimenté por primera vez como en mi encuentro con Jesús. Cuando pasamos por alguna clase de dificultad, cualquiera sea su naturaleza, la tentación es aislarnos, separarnos y no expresar por lo que estamos pasando. Y yo no sé quiénes se identifican conmigo, pero cuando de repente no andamos tan bien, lo que queremos ir a hacer es meternos a nuestra casa y que nadie nos hable. Aislarnos. Y eso no está bien. Porque cuando nos quedamos solos y todas esas mentiras y palabras que vienen del enemigo atacan nuestro pensamiento, nos hacen sentir peor. Entonces, la respuesta para salir de ese lugar de dificultad nunca es aislarnos. Valga la aclaración, obviamente la Biblia habla de estar solos con el Padre, de tener intimidad con Él, de apartarnos, cerrar la puerta, y eso no es negociable. Él quiere esa relación con nosotros. Pero si estamos luchando con algo, lo peor que podemos hacer es aparentar. Y quienes tenemos algunos años en Cristo, malamente, de repente aparentamos mucho porque queremos como vernos muy espirituales o muy cristianos, etcétera. Y esa no es la respuesta. O sea, de hecho, Jesús mismo no aparentó y más adelante lo vamos a ver. Jesús mismo fue muy claro con lo que él sentía y en un momento muy crucial de su vida pidió ayuda. Pedir ayuda se vuelve el desafío y pensamos que aparentar fortaleza es la forma de ir al otro lado, de sentirnos mejor, pero no es la forma. Sin embargo, Jesús se acerca a nosotros cuando estamos en medio de conflictos. Y aquí rápidamente, quienes tienen cierto conocimiento de los evangelios o han escuchado historias de Jesús, se van a acordar. En los evangelios vemos muchas veces a Jesús teniendo compasión por la gente enferma y lo sana, confundida
triste o endemoniada. O sea, Jesús no le sacaba la vuelta a la gente que estaba así. Tal vez hoy estás enfermo, tal vez estás confundido, tal vez estás triste, tal vez hay algo ahí que liberar y Dios te quiere hacer libre de alguna cuestión que te esté atormentando. Pero cualquiera de las cuatro no son razones para que Jesús se quede lejos de nosotros. Todo lo contrario. Le estuve leyendo varios versículos y muchos mencionan, y Jesús movido por compasión, y Jesús le tuvo compasión, y constantemente el corazón de Jesús era hacerse presente. Constantemente el corazón de Jesús era, aquí estoy y voy a hacer algo por vos. Y en los evangelios leemos muchas historias de ese tipo. Ninguno de ellos, de las personas que estaban enfermas, tristes, confundidas, endemoniadas, lo que sea, ninguno de ellos escondió su conflicto al estar frente a Jesús. Y esto es súper importante. Nosotros venimos a la iglesia y tenemos la oportunidad de exponer delante de Dios lo que está en conflicto en nuestro corazón. Pero algunas veces somos muy orgullosos y yo he caído en esa posición muchas veces. Y me hago el fuerte. Y tampoco estoy hablando de hacernos las víctimas, porque tampoco ser, o sea, ni un extremo ni el otro, ni aparentar que todo está bien, ni echarme a morir, como en su momento hablé que de repente un asunto con el que yo batallo y tengo gente a mi alrededor que me recuerda, me levanta y me dice, todo está bien. Entonces, ni aparentar es la respuesta, ni hacernos la víctima es la respuesta. Pero sí ser vulnerable y ser claro delante de Jesús. Unos, por ejemplo, no sé si se acuerdan de los ciegos que gritaban, Jesús, ten compasión de mí, quiero ver, etcétera, no me acuerdo, estoy parafraseando. Y lo grita como 2 o 3 veces. En los versículos ahí lo insiste. Piden ayuda. Algunos pidieron ayuda, otros fueron sanados porque Jesús los vio y se acercó. Otros fueron llevados por familiares o amigos, pero invariablemente todos fueron expuestos. Todos fueron expuestos. Yo no puedo limpiar un cuarto si todo está oscuro y no veo nada. Y Jesús es la luz del mundo. Entonces, cuando expongo mi corazón delante de Él, estoy siendo vulnerable y cruzo al otro lado. Lo invito a que me sane, lo invito a que me salve, me arrepiento de mis pecados. Y si ya estamos en Cristo y tal vez estamos en medio de alguna prueba, lo invito a que esté conmigo en medio de esto y me acompañe, como la promesa que leíamos al inicio. Tengan por seguro esto, que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Jesús mismo hablando. Y aquí hay algo que me gustaría resaltar. Si es verdad, unos piden ayuda, como ahorita mencioné, otros Jesús los vio y se acerca. Otros fueron llevados por familiares y amigos. Por ejemplo, ¿todos se acuerdan de la historia del paralítico y los 4 amigos que lo llevan delante de Jesús? ¿Todos se acuerdan? Bueno, para quien no la conoce, lo parafraseo súper rápido. Jesús estaba sanando en una casa y había un paralítico que tenía 4 amigos que pues los amigos querían ponerlo delante de Jesús para que él sanara. Pero había tanta gente alrededor de la casa que no pudieron pasar. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron al techo, abrieron un hoyo. Acto seguido, el paralítico está, los 4 amigos y el paralítico están frente a Jesús. ¿Y qué pasa? El paralítico es sanado. Tenemos gente a nuestro alrededor, estamos permitiendo a gente a nuestro alrededor que sean nuestros amigos o hermanos mayores en Cristo o pastores o líder de grupo Conexión y le estamos permitiendo porque el paralítico sus piernas no le funcionaban, pero pudo haber tirado golpes de enojo y frustración para que no lo llevaran delante de Jesús. Y algunas veces nosotros estamos así y hay gente a nuestro alrededor que nos quiere ayudar, pero algunas veces somos tan orgullosos que no, suéltame, yo no quiero. Y esa no es la forma. Y ahí el paralítico lo ejemplifica muy bien. Fue humilde, dijo sí necesito ayuda, reconoció su condición, fue vulnerable y permitió que sus amigos lo llevaran de frente a Jesús. Acto seguido fue sanado, se levanta. Ahora, tal vez alguno de nosotros no tiene esa enfermedad o etcétera. Pensemos en las cosas que
con las que sí estamos batallando, estamos permitiendo que alguien entre y nos ayude. Hace 2 semanas hablábamos de ser libres de una doble vida y dejar de aparentar. La semana pasada el pastor nos estuvo hablando de cuidar el templo y en los grupos Conexión también lo estuvimos viendo. Y cuidar el templo son las 3 cosas, es espíritu, es alma y es cuerpo. Pero para ser sanados de las 3 tenemos que ser vulnerables con las 3. No podemos ser nada más vulnerables con, me duele la cabeza, pero tal vez tuviste un mega pleito con alguien más temprano y nada más le dijiste a la persona, no, es que me duele la cabeza. ¿Sí me van siguiendo? O sea, algunas veces somos vulnerables con un poquito, pero realmente Dios nos llama a ser vulnerables con todo. Y esa es la forma de ser sanados, esa es la forma de cruzar. Ser humildes, Él nos da gracia y nos salva. Rápidamente en Hebreos 2, del 17 al 18, dice, por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Jesús se hizo semejante a nosotros. Él vino a esta tierra, caminó en esta tierra. Y sé que la tentación de esto es, ya me lo sé, dime algo diferente. Y todos hemos caído en esa misma condición del corazón, pero de verdad pídanle al Espíritu Santo, pidámosle al Espíritu Santo que nos hable claro el día de hoy. Digo lo siguiente: sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios, entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimiento y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Jesús mismo, está hablando de Jesús. Debido a que Él mismo, lo vamos a decir juntos, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Jesús fue tan humano como usted y yo, y aunque sí nos vino a mostrar quién era el Padre, y en su corazón y en su forma de ser vemos absolutamente todo lo que es Dios, también fue completamente humano como nosotros y tuvo debilidades, tuvo luchas, tuvo asuntos, tuvo dificultades. Nunca pecó, eso es verdad, nosotros sí, y necesitamos un Salvador, pero sí tuvo las luchas que nosotros como humanos tenemos ya en este caminar cristiano. Y yo pude experimentar esta ayuda de Jesús en procesos que pasó mi familia, mi mamá. De hecho, lo que a mí me llevó a Cristo fue que mi mamá pasó por un cáncer, se va del país a tratar afuera, yo caigo en una depresión y me di cuenta que sí creía en Dios, pero realmente no estaba conectado a Él. Entonces caigo en una depresión, me fue muy mal todos esos meses, pero esa situación me llevó a Cristo. Y Dios lo usó para revelar el estado de mi corazón y que yo permitiera que Él entrara. Y así fue como terminé en México, de hecho. Él mismo ha pasado por sufrimiento y pruebas. Puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Entonces gente estaba orando por mi mamá. De hecho, aquí estuvieron orando por mi mamá, me acuerdo. Y la iglesia se unió para orar por alguien que ha amado este lugar y ama a la familia. Y así fue como yo terminé aquí. Nos reconectamos a raíz de eso que pasó y ya luego mis papás me dijeron, ¿te querés ir a México? Y dije, sí. Y tuve paz al respecto. Piso Obregón, acto seguido, empiezo a experimentar esta ayuda de Jesús. Empiezo a sentir el amor y la compasión y la misericordia y la fidelidad con la que Él me ama y mi corazón empieza a cambiar. En Hebreos 4, del 14 al 16 dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Aferrémonos a lo que creemos. Y algunas veces cuando el enemigo habla a nuestra vida es fácil dejar de aferrarnos. Si lo escuchamos y permanecemos ahí escuchándolo.
pero esa no es la salida que Dios nos ofrece. La forma de quedarme aferrado, yo me imagino a alguien que tiene, no sé, alguna cuestión, imaginémonos un bebé, por ejemplo, con un niño chiquito con una paleta, lo agarra y ¿quién se la quita? O sea, y no se la va a quitar nadie hasta que se la come. Y se aferra, y se aferra, y realmente esa es la forma en la que nosotros deberíamos de estar con la palabra y con el Espíritu Santo y con su presencia, aferrarnos a que Dios nos ha rescatado, aferrarnos a que Jesús murió por nosotros, aferrarnos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Digan conmigo, Jesús comprende mis debilidades. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Y a mí me pasó esto, esa fue la forma en la que yo me encontré a Cristo. Y creo que todos los que estamos aquí queriendo de Dios, queriendo de Cristo, fuimos movidos por alguna dificultad y aquí estamos por eso y le abrimos nuestro corazón a Dios al darnos cuenta de lo débiles que somos. Tal vez fue una enfermedad, tal vez fue una quiebra financiera, tal vez fue algún pecado, tal vez fue, yo no sé, vacío, falta de sentido. Cualquiera haya sido la razón por la que nos hemos acercado a Él, Él nos entiende y nos invita a pasar a su trono con confianza. ¿Y ahí qué es lo que vamos a recibir? Misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Yo lo experimenté cuando me acerqué a Cristo y ya en Cristo, de hecho, empezó el proceso y me encuentro con Él y empiezo a leer la palabra, me empecé a abrir con Adolfo, con mi tío, de hecho, y etcétera. Empecé a ser muy honesto con el estado de mi alma y Dios me fue sanando. Jesús me fue sanando. Y algunas veces les damos muchas vueltas, por ejemplo, cuando alguien nos pregunta ¿cómo estás? O decimos todo bien, el que ya respondemos en automático, o damos 1000 vueltas para no decir lo que realmente tenemos. Y como dije al inicio, no se trata de estar de víctima y como constantemente estoy en esto, estoy mal, no sé qué, porque tampoco esa actitud es la que Dios quiere de nosotros, pero sí ser honestos. Y yo cuando empecé ese proceso, mi vida empezó a cambiar. Jesús nos entiende y se acerca a pesar de la situación que estamos viviendo. Él salva, Él sana, Él consuela, Él libera. Y yo no sé por qué, y ahorita voy a abrir un poco mi corazón. Yo llegué a Cristo a raíz de esto que pasó con mi mamá. El año siguiente, 2016, mi abuela fallece. 2017, un primo mío muy querido también creció conmigo, éramos como hermanos. 2018, mi abuelo de parte de mamá también fallece. Se desata una crisis política en Nicaragua y me dolía ver al país así. Y así, año a año, me tocó que gente muy cercana a mí pasara por alguna situación o incluso entregó el equipo, como mis abuelos, como mi primo. 2021 a mi papá lo diagnostican con un tumor en el cerebro. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque yo no sé por qué en los primeros 17 años de mi vida, sí obviamente habían pasado situaciones y cosas y me habían dolido algunos asuntos, pero ya en Cristo, por alguna razón, todas estas personas a mi alrededor tuvieron que pasar por este proceso y yo les puedo decir con toda seguridad que como invité a Jesús a ser parte de lo que yo estaba pasando, mis raíces en el amor de Dios se fueron más profundo. Y invité a Jesús a acompañarme y le permití que tuviera compasión de mí, porque algunas veces nos cerramos y no podemos experimentar esa cercanía con el corazón de Jesús.
Entonces pasan todos estos procesos, pasan los años, yo voy creciendo en Cristo, voy conociendo, etcétera. Pero sé que estas pruebas por las que pasé fueron súper importantes para que realmente yo me respondiera a mí mismo a dónde estaba parado, en quién estaba mi confianza y en quién estaba mi esperanza. Entonces, invito a que nos hagamos esa pregunta el día de hoy. ¿En quién está nuestra esperanza? ¿En quién está nuestra confianza? ¿Quién le da propósito y sentido a nuestras vidas? ¿Estamos creyendo que este cruce en la tierra es un momento y que hay una eternidad? ¿O nada más estamos viviendo para esta vida? Pero sí hay una eternidad y Jesús nos da acceso a ese lugar y nos permite experimentar el cielo desde aquí. Ya que Él regrese o nosotros vayamos con Él, cualquiera de las dos, pues vamos felices para siempre y adorarlo por completo. Se nos va a olvidar todo lo que pasamos en esta tierra. Pero mientras, todo lo que pasa en esta tierra, las pruebas, las dificultades, las enfermedades, los asuntos, lo que realmente aflige nuestra alma, tal vez algún pecado, lo que sea, es muy diferente si permitimos que Dios esté en medio de eso y lo hacemos parte de, o el centro más bien, no parte de, lo hacemos el centro y confiamos en su amor. En Isaías 61:1, en la TLA, dice: el fiel servidor de Dios dijo, y aquí se está refiriendo a Jesús. Jesús en los evangelios, no me acuerdo si fue Mateo o Lucas, dice esto: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres. ¿Para qué? Consolar a los afligidos y anunciarle a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Y eso fue lo que Jesús vino a esta tierra. Se hizo carne para acercarse a nosotros, para restaurar la relación que en su momento Adán y Eva habían echado por la borda. Jesús vino como Hijo de Dios y restaura esta relación. ¿Y qué es lo que hace? Nos da buenas noticias, nos habla palabra, nos salva a través de la cruz y su resurrección. ¿Qué más? Para consolar a los afligidos y nos trae libertad. Jesús es el consolador. Entonces hay que invitarlo en medio de la prueba, no hacerlo a un lado, no alejarlo. Si me explico, alguien ha estado en esa posición de, sabe que necesita ayuda, pero su reacción es alejar a todo el mundo. ¿Alguien ha estado ahí? Levante la mano y sea honesto. Ok, bueno, la mayoría la levantó. En Salmos 34:18, en la Reina Valera contemporánea, dice: cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. En la NTV, ¿lo pueden poner, por favor? El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Pero aquí confirma y refuta la mentira que el enemigo quiere venir a meternos, y es que Dios no está cerca. No, Dios sí está cerca. Jesús sí está cerca. Y en el versículo anterior veíamos, Él es nuestro consolador. Él nos da buenas noticias, Él nos libera. Y este versículo dice: cercano está el Señor. Y puede que lo sintamos lejos tal vez, pero que esa sensación de lejanía nos vuelva vulnerables a exponerlo a algún hermano, a algún líder de grupo Conexión, a los pastores, hermano mayor en Cristo me refiero. Y que también esa sensación tal vez de desconexión nos vuelva honestos, humildes. ¿Y qué pasa después de eso? Hay un versículo que dice: Dios le da gracia a los humildes, pero se opone a los orgullosos. Yo quiero la gracia de Dios. Yo quiero la gracia de Jesús. Aquí viene un versículo que de hecho es de mis favoritos, en Salmos 42:8. Dice: pero tú, Señor, en la Reina Valera contemporánea, durante el día me enviarás tu gran misericordia. Y otra versión dice: tu gran amor. Durante el día me enviarás tu gran misericordia.
Y por la noche tu cántico estará conmigo. Imagínense a Dios mismo cantando sobre nosotros. Eso es lo que está diciendo este versículo. Y hay otro versículo aquí más adelante que confirma esto. Dios cantando sobre nosotros, amor, esperanza, palabras de vida. Y por la noche tu cántico estará conmigo, con mi oración a ti, Dios de mi vida. Pidámosle al Espíritu Santo que en esos momentos donde realmente está tambaleando nuestra fe y nuestras rodillas tal vez están temblando, podamos escuchar su gran amor y su misericordia y su cántico hablando vida sobre nosotros. ¿Y qué va a pasar? Nuestra alma vuelve a vivir, nuestro corazón se llena de esperanza. Y lo menciono, y por eso mencioné las situaciones por las que me tocó pasar ya en Cristo, porque yo pude experimentar eso, pude experimentar el amor y la misericordia de Dios en medio de la muerte de mis abuelos, en medio del cáncer que le dio a mi mamá, en medio del tumor que le dio a mi papá. Pude experimentar la cercanía de Dios y aún en medio de lo que estamos pasando ahorita como iglesia, la operación del pastor, todo lo que pasó. Obviamente hay dudas, obviamente de repente vienen pensamientos feos y, o sea, quienes me conocen saben lo importante que es para mí el pastor y es mi tío y cuando llegué a México de hecho viví con él. Entonces también obviamente vienen asuntos y vienen luchas y no es que somos indestructibles y que nada nos afecta porque estamos en Cristo. No es verdad. Ni Jesús mismo se puso en ese plan. En su momento de mayor agonía pidió ayuda. Hay otro versículo en Corintios, este no lo vamos a ver, pero lo menciono rápido. Dice, mi gracia es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Entonces, hagámonos la pregunta, ¿en qué nos sentimos débiles el día de hoy? Puede ser en la fe, puede ser en esperanza, puede ser algún pecado oculto que no estamos logrando cruzar, puede ser alguna situación familiar, podría ser que no estamos logrando perdonar a alguien. Cualquiera de las que mencioné y lo que se te venga a la mente, eso que te hace sentir débil, que te hace sentir humano, es ponerlo delante de Dios y permitir que su poder se muestre plenamente en nuestra debilidad. Y obviamente, al dejar entrar Dios a eso, lo transforma. Cuando dejamos entrar a su gracia, cuando dejamos entrar su gracia a esta situación, no nos quedamos ahí. Somos libres del pecado, somos libres del rencor, podemos amar, nuestra fe es fortalecida y podemos experimentar ese cruce de muerte a vida del que nos habla la palabra cuando lo escuchamos. Otro versículo en Pedro dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Es primera de Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Es en la NBI. Y depositar es literalmente soltar. Y muchos de nosotros de repente batallamos con soltar el control. De repente batallamos con confiar. Y a todos se nos sale de diferentes maneras, es la verdad. La enfermedad es la misma, el síntoma es diferente. Pero ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que depositemos toda ansiedad, toda preocupación, creo que dice otra versión, porque Él cuida de nosotros. Y hay una versión en inglés que dice, Él nos sostiene. O sea, entonces imagínate depositando todo sobre Él, confiando que Él llevó toda enfermedad, toda preocupación, toda ansiedad, todo dolor en la cruz, todo lo que nos aflige, lo deposito ahí, acto seguido Jesús me sostiene. En todo momento, en toda situación. En Romanos 5, del 3 al 5, en la NTV dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Gracias. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Lo voy a volver a repetir. También nos alegramos
al enfrentar pruebas. Y sé que esto suena, no tiene sentido, pero algunas cosas, hay muchas cosas en el Evangelio que no tienen sentido, pero porque Él es el que provoca eso en nosotros. Él lo produce. En nuestras fuerzas no podemos. Él produce esa alegría por medio de la comunión con Él en lo íntimo. Y esa fortaleza y alegría nos la dan sus palabras, lo que Él nos habla. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y la segunda parte de este versículo que quiero que nos enfoquemos ahí dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. Vamos a ver cara a cara a Jesús. Cuando muramos o cuando Él regrese. Vamos a verlo cara a cara. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Lo vamos a leer juntos. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y lo que quiero resaltar de este versículo, de hecho, me causa gracia porque la primera parte del versículo es como fortaleza, resistencia, carácter, y así como que me imagino a alguien medio firme, enojado, como un guerrero. Y la segunda parte me habla del Espíritu Santo revelándome el tierno amor de Dios. Ternura. Un padre bueno con sus hijos. Un padre que siempre está presente. Un padre que no se queda lejos en medio de nuestras dificultades, sino que llena nuestro corazón con su amor. Entonces vemos el contraste, su amor, su Espíritu Santo llena nuestro corazón con amor, nos revela la ternura con la que el Padre nos ama, hay firmeza de carácter, hay esperanza. Y volviendo, quiero unir este versículo con lo que mencioné, que Dios canta sobre nosotros. Cuando estamos en medio de algún asunto, Dios canta sobre nosotros. En Sofonías 3:17 dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Esto confirma el versículo que leíamos de Salmo 42:8 de la Reina Valera Contemporánea. Su canto nos acompaña en la noche. Y en la noche, pues sí se puede referir literalmente a día y noche, pero también se puede referir a momentos de oscuridad o de dificultad o de prueba o de valle. Su cántico nos acompaña. Y aquí en Sofonías es más específico. Dice que con su amor Él calma nuestros temores. Entonces yo me imagino a Dios cantando sobre nosotros amor, cantando sobre nosotros paz, cantando sobre nosotros libertad. ¿Y qué pasa? Nuestro corazón se fortalece, nuestra fe se fortalece, nuestro espíritu se levanta. Ahora sí, de hecho voy a ir cerrando más o menos. Ya mencioné varias veces en el mensaje que Jesús nos ejemplificó el ser vulnerables. Jesús nos ejemplificó súper claro qué hacer en un momento de angustia. Y ahorita lo vamos a leer juntos. Entonces, permitamos que el Espíritu Santo nos revele el ejemplo de Cristo y no lo veamos como conocimiento, sino tratemos de identificarnos con eso. En Marcos 14, del 32 al 40, en la Reina Valera Contemporánea, dice, al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos, paréntesis, aquí está Jesús antes de ir a morir en la cruz. Creo que un día antes. Está agobiado, está ansioso, está angustiado. Eso es lo que dice este versículo, lo vamos a leer, pero nada más para entrar al contexto. O sea, aquí está Jesús antes de enfrentarse a la prueba más grande que le iba a tocar enfrentarse aquí en la tierra. Y vamos a ver qué es lo que hizo. Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro,
Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Quiénes son nuestro Pedro, Jacobo y Juan? ¿Qué personas? ¿Quién es realmente la persona o las personas con las que ponemos nuestro estado del corazón sobre la mesa y permitimos que oren con nosotros o hablen a nuestras vidas, que nos corrijan, que nos amen, que nos exhorten, etcétera? Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, o sea, pidió compañía. Jesús mismo, el que salvó nuestra vida, el que resucitó por el poder de la resurrección y el Espíritu Santo, pidiendo ayuda a 3 simples mortales, pidiendo compañía. ¿Y qué pasó? Se entristeció y se angustió. Y esto a mí me da mucha tranquilidad porque digo, bueno, si él de repente experimentó eso, pues yo también es verdad que lo voy a experimentar. Pero ¿qué pasó después? Les dijo, siento en el alma una tristeza de muerte. Fue vulnerable, se abrió. Quédense aquí y manténganse despiertos. Fue claro con lo que le estaba pidiendo, fue vulnerable, pidió ayuda. Se fue un poco más adelante y postrándose en tierra, oró que de ser posible no tuviera que pasar por ese momento. Decía, Abba Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió luego a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces le dijo a Pedro, ¿duermes, Simón? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Entonces, voy a resaltar un par de cosas. Jesús insiste en pedir ayuda y que oren junto con él. Entonces fue doblemente vulnerable, porque pudo haber dicho, bueno, se quedaron dormidos, ya no pasa nada, voy solo con el Padre. Pero le habla a Pedro y le vuelve a repetir que no deje de orar, que se mantenga orando. ¿A quién le estamos abriendo nuestro corazón para que haga esto junto con nosotros cuando algo nos pasa? ¿A alguna tentación? Como dice aquí, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Y esto está bien grueso porque la mentira que viene a la mente es que cuando estamos pasando por algún momento de dificultad, es ver con qué calmo un poquito, con qué me distraigo. ¿Qué hago para dejar de pensar en eso? Y puede ser desde la cuestión más normal y tranquila como salir con amigos, pero mientras eso sea tu refugio, no está bien. O puede ser un pecado como inmoralidad sexual o alguna cuestión, pornografía, yo no sé. Al final, cualquier cosa que sea una tentación y que pensemos que eso nos va a traer tranquilidad, paz y esperanza, cualquier cosa a lo que le estemos dando ese lugar, se vuelve un ídolo. Y terminamos cayendo en tentación. ¿Y cuál es la forma de no caer en tentación? Mantenerme despierto y orar. Y rodeado de personas. Mantenerme despierto y orar. Entonces ya no busco refugio en otras cosas, sino en la fuente de todo consuelo, el Padre mismo. La fuente del amor, de la esperanza, de la gracia, Jesús. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Una vez más se retiró para orar y repitió la misma oración. Y ya, bueno, etcétera. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos y ya después viene Judas, lo traiciona y se va a la cruz. Pero se me hace tan grueso y profundo que Jesús, el Salvador del universo, pidió ayuda, fue vulnerable, fue honesto, se rodeó de personas, se conectó con el cuerpo, se conectó con sus amigos. Y ellos 3 son mencionados varias veces en los evangelios como las personas más cercanas a Jesús. Ahora, hagámonos la pregunta, ¿quiénes son nuestras personas más cercanas? Son personas que pueden edificar nuestra alma y nos pueden llevar de regreso a Jesús como el paralítico. Son personas que nos pueden ayudar en oración. Y eso es parte de cuidar el templo.
Eso es parte de cuidar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Rendir cuentas, y no rendir cuentas de una forma legalista, sino de una forma vulnerable. ¿Y a qué me refiero con legalista? O sea, no rendir cuentas nada más por cumplir el requisito, sino conectarnos realmente de corazón a corazón, primero con Jesús, primero con el Padre y luego con la gente a nuestro alrededor. No podemos solos. Todas las situaciones que ahorita les recité, hubo mucha gente a mi alrededor orando por mí, dándome palabra, pegué mi par de lloradas con gente en momentos de debilidad y de angustia, como Jesús lo hizo aquí, y salí adelante. Dios sí está cerca, Dios sí está presente, Dios sí me ama. Entonces, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos permita romper con todas las barreras que ponemos para no conectar con otras personas y que podamos experimentar Gálatas 6:2 en la NTV dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Es Gálatas 6:2 en la NTV, por favor. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. ¿Y cuál es la forma? Expongo el estado de mi alma. Soy vulnerable, no aparento. Porque al final todos luchamos con alguna cuestión. Entonces es bien grueso, no sé si lo han experimentado, yo sé que sí, pero lo menciono como un ejemplo. Cuando uno, por ejemplo, sabe que hizo algo que no debió hacer, o por ejemplo cuando estaba chiquito se quebró algo, por ejemplo nosotros jugábamos frontón en la terraza de nuestra casa. Entonces de repente sucedían accidentes y pues el que hizo el accidente tenía que hablar qué es lo que había pasado. No me acuerdo de un ejemplo específico, pero todos experimentamos esa sensación de libertad al confesar algo que hicimos de chiquitos. ¿Estamos de acuerdo? Todos hemos estado ahí. Entonces, no perdamos esa inocencia de hice esto mal, estoy luchando con esto me hizo sentir triste. Esta dificultad está pasando en mi vida e invitemos a Jesús a estar con nosotros. Ya para cerrar, el último versículo que vamos a leer es Primera de Pedro 1, del 6 al 9 en la NTV. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Cuando pasamos por un momento así, como ahorita lo mencionaba, Dios nos revela en qué y en quién estamos parados. ¿Estamos firmes en la roca? ¿Estamos firmes en Jesús? ¿O estamos firmes en cualquier otra cosa que es pasajera y nos va a terminar dejando abajo? Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado al mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que no lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Entonces, aunque sea un mensaje que tal vez nos confronte o nos recuerde si está pasando algo malo en nuestra vida o doloroso, lo que sea, permitamos que estas pruebas y dificultades purifiquen nuestra fe y que vuelva nuestra fe totalmente auténtica, que realmente confiemos en una sola persona y que ese sea Jesús. Y que por medio de su amor y la esperanza y confianza que Él deposita en nosotros, nos permita conectar con el cuerpo y juntos atravesar las pruebas. De hecho, en Hebreo habla sobre la nube de testigos que nos está viendo correr la carrera. Y todos al final estamos corriendo la carrera, a pesar de todas las pruebas que vienen,
pero lo más importante es la constancia, la perseverancia y permanecer firme en Cristo. La forma de hacer eso, intimidad, invitar al Espíritu Santo, ser vulnerable, poner todo sobre la mesa. Si se pueden poner todos de pie, por favor, vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos habla el día de hoy. Gracias, Espíritu Santo, porque vos nos invitás a ser vulnerables con vos y también nos invitás a ser vulnerables con hermanos mayores en Cristo para ser sanados. Oro que toda mentira que quiera mantener en cautividad a cualquier persona que esté cruzando por algún pecado o por algún dolor no confesado, por alguna depresión, ansiedad, lo que sea, cualquier cosa que esté atormentando a la iglesia el día de hoy se desvanece por el poder de tu Espíritu Santo y por tus palabras que nos hablan verdad. Hoy te pedimos perdón por creer las mentiras de que vos estás lejos y que no nos amás. Y Espíritu Santo, a lo profundo de nuestro corazón queremos que hable vida, amor, seguridad y que sepamos que vos estás con nosotros hasta el fin de los tiempos, como dice tu palabra. Señor, que nuestra fe sea auténtica, que nuestra fe realmente sea probada en fuego y que no estemos reteniendo absolutamente nada que no nos permite entrar en la plenitud, el gozo, la alegría a la que vos nos querés llevar, Señor. Hoy nos unimos como iglesia para orar por nuestro pastor, por mi tío. Oramos sanidad a su cuerpo, que se siga recuperando, que vos seguís fortaleciendo todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, y que pronto lo vamos a ver aquí. Gracias por toda la familia también pastoral, Señor, que vos fortaleces su alma, su corazón, su mente, su cuerpo, y hablas palabras de vida y esperanza a cada uno de ellos el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu gracia y por permanecer cerca de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén.